tenemos con nosotros al consultor político Francesco Aiccar. Primero, Francesco, muy buenos días y bienvenido aquí a La Clave. Muchas gracias, Fernando. Gracias por tu invitación, que la teníamos pendiente hace algún tiempo. Ante todo, pues un feliz día para todos esos seguidores de tu radio. Te felicito, es un proyecto bastante interesante, pues aquí estamos para cualquiera de tus consultas. Muchas gracias, Francesco. Primero, lo más importante. Contigo vamos a hablar de números. Se han hecho públicas las encuestas que manejas, que efectivamente pues, nos han llegado y sobre las cuales vamos a conversar. Analicemos primero la alcaldía de Guayaquil. Vemos que los números que nos reflejan, estamos hablando ya de una disputa directa entre el voto ya fuerte José Cristiano, que lidera y comanda la alcaldesa actual, Cynthia Viteri, con un candidato que ya parece ser posicionado por parte de la oposición a la alcaldesa Viteri, que es Jimmy Jairala. ¿Cómo están los números en relación a estos dos candidatos puntualmente? Bueno, Fernando, a ver, coincido contigo en el sentido de que actualmente esto se definiría para mí. Si ustedes me preguntan a este momento, pues la alcaldía de Guayaquil se estaría definiendo por la actual alcaldesa, doctora Cynthia Viteri, y por el ex prefecto del Guayas, el licenciado Jimmy Jairala. Todavía existe una diferencia marcada, notoria. Son algunos puntos que todavía tendría que remarcar pues, el señor Jairala para poderla ubicar a la doctora Viteri, pero recién están iniciándose los primeros movimientos de la campaña, así que cualquier cosa podría suceder. Considero también pues, que en el segundo grupo de posibles candidatos que sean, pues, estuvieran en estas elecciones, está punteando el ingeniero Duarte, pero con una posición pues mucho menos ventajosa que el licenciado Jairala, pues están aproximadamente 20 puntos de diferencia. Entonces, pues, hasta al día de hoy, pues, esta contienda se centraría en la votación de la doctora Viteri y el licenciado Jairala. Y en puntos, ¿cómo se encuentra la doctora Cynthia Viteri? ¿Cómo está Cynthia en números actualmente con intención de votos en Guayaquil, puntualmente? En la última medición que yo hice, que fue la primera semana del mes de abril, si es que no me equivoco, ella estaba en el orden de reelección entre el 35 y 37%. El licenciado Jairala estaba bordeando los 25, 27, 25, 28%, pues todavía pues una diferencia bastante marcada. Todavía no había el efecto de que él se presentó oficialmente a la candidatura, que lo hizo posterior, si mal no recuerdo, pues en la primera semana de mayo, ya oficialmente junto al doctor Vanegas a la prefectura, pues hicieron el movimiento, ¿verdad? Tengo entendido que posterior a mi encuesta, pues hay una del mes de mayo en la cual pues ya la doctora Viteri está sobre el 40% de intención de voto. Obviamente, pues no tengo más información al momento. Nosotros siempre lo que hemos hecho es un seguimiento a la aceptación de la gestión de la doctora Viteri, pues la cual nunca ha estado más abajo del 54 o 55%, que fue cuando fue la semana que todo el mundo fue en contra de ella, que llegaron hasta inocentemente decir de que ella había salido del país y que no regresaba. Pero esos números la siguiente semana o a los 15 días, pues ella ya estaba en sus números tradicionales, que es entre el 60 y 65%, de los cuales nunca ha bajado a partir de que ella asumió la administración de Guayaquil. Y en rechazo, Francesco, ¿cuál es el número o la cantidad de rechazo en puntos que tiene la alcaldesa Viteri en la ciudad de Guayaquil? ¿Quiénes se manifiestan abiertamente en oposición a ella, numéricamente hablando? Bueno, definitivamente, Fernando, el rechazo que tiene la doctora Viteri es el tradicional que siempre ha tenido los candidatos de derecha o los candidatos social cristianos, que se han mantenido pues a nivel del tiempo
entre un 20, 25, a veces subimos hasta 35%, pero esos son los techos que nosotros siempre hemos manejado y los cuales pues no es que vamos a hacer mucho porque eso es lo que tradicionalmente se tiene. Es decir, pues todavía la ciudadanía confía en el Partido Social Cristiano, entre 6 y 7 guayaquileños de 10 todavía confían en el Partido Social Cristiano y en su gestión. Prefectura de Guayas, ¿cómo están los números? ¿Cómo ves la participación, la pretendida reelección de la prefecta actual Susana González? ¿Tiene el mismo apoyo tradicional socialcristiano o este sí se encuentra debilitado? Porque existían muchos precandidatos a la prefectura, no se vio unificado el Partido Socialcristiano como sí se lo ve en la alcaldía, todos han cerrado han hecho un frente común en la reelección de la alcaldesa Viteri, pero en la prefectura existían inclusive intenciones, otros candidatos, se hablaba hasta de primarias, donde participarían Francesco Tabacchi, el mismo Nicolás Lapenti, que manifestó su intención, su deseo de terciar, y una candidata que aquí nos dio la exclusiva, que le interesaba la prefectura de Guayas, que fue Cristina Reyes. Entonces estamos hablando de que hay algunos pesos pesados del Partido Social Cristiano que aspiran al mismo puesto que la actual prefecta pretende reelegirse. ¿Cómo se encuentra esa atmósfera de candidaturas para la prefectura por el Partido Social Cristiano y la aceptación del mismo en tus números? A ver, Fernando, si usted me pregunta a mí en este momento ¿qué es para nosotros un poco más complicado si la alcaldía de Guayaquil o la prefectura del Guayas? Yo le diría ciertamente la prefectura del Guayas. La alcaldía de Guayaquil está bastante sólida. Yo creo que la doctora Viteri ha manejado con grandes aciertos su administración, por lo cual pues el guayaquileño responsablemente sabrá responder con su voto afirmativo. En el caso de la prefectura, no es que estoy diciendo que se han hecho mal las cosas, pero en el interín, en el tiempo en el que se inició esta administración, pues sucedieron muchas cosas. Recuerde usted, pues, que todavía seguimos en pandemia, falleció lamentablemente el prefecto por el cual se votó, y la magíster Susana González, pues subió posterior a eso. No es que se ha hecho una mala gestión, insisto, pero la gente, o por lo menos el guayaquileño, está más acostumbrado a la acción. El guayaquileño, si no ve tangiblemente lo que se está haciendo por él, es muy duro y es muy severo a la opción de dar su voto. En el caso de que usted decía, pues, de que posiblemente habrían unas primarias, definitivamente debe haber primarias, Fernando. Usted recuerda que según la nueva ley, pues, tiene que haber primarias y solamente de esas primarias pues se puede sacar un candidato. O sea, del acta de la asamblea de esa primaria es la que oficialmente se entrega en el CNE y se indica quién es el candidato. Sin eso estaríamos no cumpliendo con los mínimos requisitos para inscribir una candidatura. Definitivamente lo que usted dice es muy cierto, pues sonaron algunos nombres, quizás alguno más, también estuvo Coco Yunes dentro del grupo de 4 o 5 que usted dijo, pero es muy cierto, han salido algunos nombres, Francesco Tabacchi, que está en el orden del 4 o 5% haciendo ciertos ejercicios. Nosotros en esa encuesta del mes de abril, cuando ya se avisoraban esos nombres, pues hicimos ciertos escenarios, de hecho hicimos 5 escenarios diferentes con diferentes actores políticos en el cual solamente cambiaba el candidato social cristiano. De esos nombres, pues, la Susana estaba muy bien posicionada, de hecho estaba muy pareja con Cristina Reyes, solamente pues la diferencia entre si una u otra fuera candidato, estamos hablando de era punto o punto y medio, en alrededor de 18-19%, pero es una contienda un poquito más peligrosa. ¿Por qué? Porque hay otros actores políticos fuertes. Yo no pensaba, de hecho, puse simplemente para medición el nombre del doctor Héctor Vanegas, y
en los 5 escenarios, pues me dio unos números bastante interesantes. Estamos hablando de que él, en esa encuesta estaba en el orden del 12 y 15%, y también pues el candidato del correísmo estaba bastante fuerte. Quiero ser claro, el candidato del correísmo no lo medimos como Marcela Aguinaga, sino como candidato del correísmo. Así que yo creo que aquí pues la polarización se va a dar entre tres candidaturas. Y en cuanto a nombres, también se midió el nombre del doctor Roberto Gilbert, porque también es otro nombre que ha salido bastante últimamente, el doctor Roberto Gilbert Febres Cordero. También fue medido. Señor. Sí, señor. De hecho, lo voy a decir por primera vez públicamente en su radio, dentro del ejercicio que yo hice la primera semana del mes de abril, el doctor Roberto Gilbert no salía en nuestra encuesta, que ya pues se la conocen algunos medios, pues, el nombre del doctor Roberto Gilbert como nuestro mejor candidato. Superior a Susana, que es nuestra actual candidata, o por lo menos la que más se escucha, con también una diferencia no tan alta, pero sí, definitivamente, pues el doctor Roberto Gilbert también fue medido y tiene unos buenos márgenes de aceptación en toda la provincia. Así vemos con los números que nos has podido proporcionar, Francesco, agradeciendo tu presencia el día de hoy con nosotros. Hemos hecho un breve repaso de cómo se encuentra la situación en la alcaldía y sobre todo la prefectura, que se la ve mucho más disputada, mucho más peleada que la alcaldía de Guayaquil, según lo que nos has informado. Gracias, Francesco, mucho más interesante, va a ser mucho estar más con nosotros el día de hoy y compartir estos números aquí esta mañana con nuestros suscriptores. Vea, Fernando, cuando usted quiera, Dios mediante, pues el próximo mes o máximo en 45 días nos tocará hacer la siguiente medición, pues, y en ese momento, pues yo le comunicaré porque estaría muy grato de dar esas primicias aquí en su radio, que cada vez se le escucha más y se la ve más a nivel del país. Muchas gracias, Francesco. Tomamos tu palabra y te vamos a tener nuevamente en el mes de julio y en el mes de agosto. Vamos a hacer un seguimiento mensual de los números que tú nos vas a proporcionar. Bueno, pues encantado. Con esto terminamos nuestra primera entrevista. Vámonos a un pequeño corte y regresamos con nuestro segundo invitado.